Buenas, nosotros somos de la Universidad Manuela Beltrán, de la carrera de Ingeniería Biomédica, somos de tercer semestre. Mi nombre es Sebastián Fernando Vera Medina, mi compañero de estudio Andrés Oviedo. El proyecto consiste en una fuente regular dual. A continuación les voy a explicar cómo es el diagrama de bloques. Bueno, aquí tenemos lo que es una fuente de alimentación. También consiste que esta fuente también va a ser en una especie de transformador, precisamente porque en esta parte nos van a entrar un voltaje de 120 voltios y lo que hace esta es transformándolo a un voltaje de 9 volts que se encuentra en esta parte y un voltaje de 6 volts que se va a alimentar hacia esta otra parte del circuito. Bueno, aquí lo que tenemos en esta entrada de 9 volts va a pasar por un puente rectificador. Este puente rectificador también se puede reemplazar por 4 diodos de la misma equivalencia. Tenemos aquí en esta parte lo que son 2 condensadores. Los condensadores lo que sirven es para almacenar la energía. Lo que sucede aquí es que cuando los condensadores reciben energía, ellos se cargan y cuando la fuente ya está desconectada, los condensadores se vacían. Bueno, estos condensadores también van a tener aquí, van a ir a tierra, pero también van a ir hacia los reguladores LM317 y LM337. Estos reguladores lo que van a hacer principalmente es seleccionar una fuente de corriente específica que junto con los potenciómetros, que son estos dos que están acá, básicamente lo que van a hacer es que el usuario pueda graduar esa energía, que van a ser un voltaje entre más o menos entre 12. Tenemos las resistencias aquí y también tenemos lo que son otros diodos. Principalmente aquí, como se pueden dar cuenta en esta parte, aquí nos queda un voltaje saliente. Ese voltaje saliente es el voltaje estándar de la fuente, que es un voltaje que nos va a quedar de 5 volts, que sirve para básicamente conectarlo hacia otros circuitos, o específicamente unos microcircuitos. En la parte de abajo lo que tenemos es la entrada de lo que es el voltaje de 6 volts que viene de la parte de arriba. En esta parte lo que tenemos son dos tip 42. Principalmente lo que causa estos dos tip 42 es que el circuito no se sobrecargue, especialmente esta parte del circuito, junto con las resistencias, que tenemos una resistencia de 0,3 miliohms y una resistencia de 0,3 ohms. Lo que nos va a hacer es que esta parte nos va a alimentar lo que es el display, que básicamente es donde nos va a mostrar el gradiente de voltaje que nos va a botar la fuente. Y también van conectados hacia la salida de los 5 volts, que son las salidas de los terminales, que para lo que les dije antes, que esas terminales se van a conectar a algunos microcircuitos que en la protoboard para alimentarnos y así poder mirar cómo es el funcionamiento. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Básicamente este era el diagrama de bloques. Ahora mi compañero Tulio les explicará cómo es el proyecto en sí. Bueno, mi nombre es Andrés Oviedo Vargas, soy estudiante de Ingeniería Biomédica en la Universidad Manuela Beltrán, de tercer semestre. Mi compañero Sebastián les había comentado cómo fue la parte teórica del circuito. Hoy vamos a analizar la parte física del circuito. Vamos a ver los diferentes componentes que trae este. Vamos a utilizar una fuente reguladora de 1 ampere. Esta nos va a transformar la tensión de 112, nos la va a transformar de 9 y a 6 volts, que es lo que necesitamos para el circuito. Vamos a tener, bueno, aquí después de la fuente seguimos con un fuente regulador que también nos va a regular la corriente que va a entrar al circuito. Aquí lo vemos. Aquí vemos las dos terminales donde nos van a entrar los cables de la fuente reguladora. Aquí entran los cables de 6 volts y aquí entran estos dos, son los cables de 9 volts y la tierra con su respectiva tierra. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos el puente rectificador. Después del puente rectificador tenemos los 3 condensadores de 3500 microfaradios. Estos condensadores nos va a servir nos va a servir como filtros de la corriente que
a implementar el puente rectificador. La función de ellos es, mientras el puente rectificador está botando de energía, se está llenando de energía, los condensadores se van a llenar de energía. Ellos van a tener una energía completa mientras el puente rectificador. Cuando el puente rectificador deja de transmitir corriente, estos automáticamente se vacían. ¿Listo? Bueno, aquí después de los condensadores vamos a encontrar dos reguladores, un regulador LM317 y un regulador LM337. Estos dos reguladores van a cumplir la función de regularnos la tensión que vamos a trabajar en el circuito. Después encontramos esta parte del circuito donde está conformado por un regulador 7805 y dos TIP 42C. Ellos van a cumplir la función de manejarnos ya la parte del display, como lo vemos acá. Vemos conectado la parte del display. Ellos tienen la función de no dejarnos que se sobrecargue el display para que no se queme. ¿Listo? Sus respectivas resistencias, tenemos dos resistencias de 240 ohm, una de 0,3 ohm y una de 3 ohm. Estas resistencias, como su nombre le dice, se van a poner al paso de corriente en el circuito. Bueno, aquí tenemos unas terminales. Tenemos estos tres terminales que nos van a servir tanto para los potenciómetros con los que vamos a regular la tensión del circuito, y las terminales, que es en donde vamos a conectar los cables para medir esas tensiones. Y aquí tenemos estos otros conectores que aquí nos va a salir tanto para el display, que van a ser, aquí nos estamos mostrando la conexión de 5 volts, que es lo que respectivamente trabaja este display. Va a salir respectivo a 5 volts. Y también de aquí nos van a salir 5 volts directos en la fuente. Son 5 volts directos que pueden trabajar cuando no necesitan una tensión demasiado alta en algún trabajo que necesiten. Aquí tenemos las terminales tipo jack. Estas son las terminales tipo jack. Como ven, van soldadas también a las terminales centrales. Aquí en estos terminales, las rojas nos van a demostrar que la tensión positiva, nos van a demostrar la tensión positiva, y las negras nos van a demostrar la tensión negativa. Y aquí tenemos los potenciómetros. Cada potenciómetro es de 5K. Estos potenciómetros nos ayudarán a regular la cantidad de tensión que le queramos aplicar a un circuito determinado. Aquí tenemos en la conexión de los potenciómetros, el del medio es el que nos va a ayudar a regular la tensión, y el de una de las puntas va a ser la tierra. ¿Para qué? Para que no se nos queme. ¿Listo? Estos son los potenciómetros. Aquí tenemos un switch de 2 tiempos. ¿Qué objetivo cumple este switch? Este switch nos va a cumplir tanto los voltajes positivos como los voltajes negativos. Con él vamos a medir esos dos tipos de voltaje. Y tenemos nuestro switch de entrada, el que nos va a permitir abrir y cerrar el circuito. Vamos a probar el circuito, vamos a demostrar el funcionamiento de este. Prendemos el switch y vemos en nuestra pantalla que efectivamente nuestro circuito está funcionando. Vamos a mirar lo del switch de 2 tiempos. Ahí tenemos el switch para el voltaje positivo. Si lo modificamos, lo bajamos, nos va a marcar los voltajes negativos, como podemos ver en el display. Y lo mismo, voltajes positivos, voltajes negativos. Listo, vamos a mirar los voltajes negativos aquí con los potenciómetros. Vamos a mover el potenciómetro y vamos a mirar que aumenta nuestro voltaje. Este circuito está programado para aguantar de 0 a 12 volts.
Como vemos nos marca un voltaje de 12,3 volts aproximado. Aquí lo cerramos con el potenciómetro y nos va disminuyendo, disminuye el valor. Lo mismo con los voltajes positivos. Pasamos los voltajes positivos y con el potenciómetro lo vamos aumentando. Nos llegó a un valor de 12,4 volts. ¿Listo? Bueno, básicamente ese es el funcionamiento de nuestro circuito elaborado en el área de circuitos electrónicos 1. Muchas gracias. Bueno, para explicarles un breve resumen de qué es lo que consta el proyecto. Básicamente el proyecto tiene como finalidad crear una fuente DC o una fuente de corriente directa. Este proyecto comienza principalmente con un montaje en una protoboard en el cual se prueba si el dispositivo está funcionando correctamente o no. Luego se llevará a cabo hacia una baquelita con el fin de crear una terminación. Lo mismo también dentro de ello se le creará la carcasa con el fin de darle una mejor presentación. Esta fuente DC básicamente tiene como finalidad ser implementada en unos microcircuitos o también en su parte de fundamentación médica, que más adelante mi compañero les explicará. Principalmente esta fuente DC se puede instrumentar también en lo que es el campo de la electrónica, como en el campo de la biomédica, o también de la electrónica y de la ingeniería biomédica. Bueno, pero más que todo nos guiamos hacia la ingeniería biomédica, básicamente porque es lo que estamos tratando nosotros. Entonces a nosotros nos sirve crear una fuente de corriente directa para mirar cómo es el funcionamiento de algunos dispositivos que más adelante vamos a crear, como son algunos bisturí láser y bueno, algunos que funcionan con bajas corrientes. Esta fuente de corriente trabaja entre un rango de 0 a 12 volts en positivo y de 0 a menos 12 volts en rangos negativos. También le hicimos un puerto de libre que da 5 volts, con el cual estos van conectados a un display y tiene como finalidad también mirar unas terminales, que esos 5 volts son libres, que son usados principalmente para mirar cómo es el funcionamiento de algunos de los prototipos que se diseñarán. Ahora lo dejo con mi compañero que les explicará cómo es la fundamentación médica. Bueno, la fundamentación médica prácticamente es, por ejemplo, este equipo fue diseñado para aplicar en equipos que necesitan fuentes de corriente directa. Puede ser, como ya dijo, un bisturí láser o específicamente en una electrocirugía. ¿Qué es una electrocirugía? Una electrocirugía es la aplicación de electricidad por medio de radiofrecuencias, que busca tener una aplicación médica fundamental, o sea, principalmente cortar tejido. Entonces ahí vamos a utilizar este tipo de fuentes, ya que utiliza un estoque, una fuente de corriente muy mínima, muy pequeña, para tratar de cortar el tejido. También para equipos como el bisturí láser, también puede ser para equipos cardíacos o también para comprobación de termómetros digitales, que son de temperatura, pero también necesitan una fuente de tensión pequeña. Conclusiones. Podemos concluir que esta fuente fue diseñada para equipos que utilicen fuentes de corriente directa. También se dieron a conocer todos los componentes que se utilizaron en la construcción de este equipo. También dimos a conocer todo el funcionamiento de cada uno de esos componentes para saber el funcionamiento principal para este equipo. Gracias.